salió a buscar a su hijo Roberto. Dice, me acuerdo que una vez fuimos a la jefatura, dictábamos para preguntarle a los presos si allí estaba Roberto, pero los milicos vinieron y nos sacaron enseguida. Qué pena lo que pasó. Tanto él como Miriam eran pibes muy estudiosos y trabajadores, muy inteligentes los dos. Robertito, cuando niño, era muy vivaracho y no se quedaba callado. Una vez que había hecho una travesura, lo reté y le dije, ¿qué te pasa? ¿Vos no tenés seso? Y él me corrigió, pero mamá, los animales tienen sesos, los seres humanos cerebro. Como tenía que saber qué había pasado con Roberto y con Miriam, a los hermanos, que eran muy chiquitos, los dejé bastante solitos. Pero igualmente, mis hijos y mis nietos son muy buenos muchachos. Noemí Di Vincenzo, madre de la plaza 25 de mayo. Circulen, circulen. ¿Puedo leer? ¿Circulen? ¿Te refería a circular con la lectura? Estamos haciendo... Revuelvo el recuerdo y pujo mi gravidez de Estela Maris. La beba crece, la niña traviesa, la mujercita de melena se sacude al ritmo de Lennon y McCartney. Luego la década del 70, veo una mujer inteligente, alegre, enamorada de Juan Carlos. Se fueron a su casita de Pichincha. Entre liberación, guitarra, política, trabajo y golpe de Estado, hubo amor para engendrar a su hija Jimena. Estela Maris viaja a Buenos Aires con su amigo Alfredo Berruti para tramitar el pasaporte en la Policía Federal. Es 5 de febrero de 1977. Por la mañana secuestran en Pichincha a Juan Carlos. Supongo que al mediodía Estela pregunta por el pasaporte de su esposo. Alfredo esperaba en el pasillo y alguien indagó. ¿Quién tiene a la nena Jimena, vicario? Berruti la sostenía en brazos. Yo, respondió. Desde entonces, enhebran la palabra desaparecidos. Mi esposo Carlos falleció en 1980. A 3 meses de una entrevista con el ministro del Interior del gobierno de facto. Cuando le preguntó por nuestra nieta, el general le contestó casi fusilándolo. Jamás van a encontrarla, porque no queremos que se convierta en una guerrillera. El retorno a la identidad familiar de Jimena desde aquel febrero del 77 demandó 13 años de lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Darwinia Mónaco de Galiquio, madre y abuela de la Plaza 25 de Mayo. Circulen, Pero circulen. la temática es con respecto al... Ah, no sabía. Al cruzar la puerta, esa leve sensación de frío. 16 escalones que superaban de 2 en 2, anunciando de su llegada con un largo silbido. Regresan, el corazón colmado de ansiedad. Imagina los abrazos, las miradas. Pero ¿hacia dónde nos lleva ahora esa antigua ansiedad? ¿Dónde están todos? ¿Dónde la música, los olores domésticos, el comedor iluminado? ¿Dónde están todos? La penumbra busca presencias invisibles, busca en la oscuridad. Un impulso lo detiene a la puerta del cuarto de la madre y allí sí, ella duerme, la dulce posibilidad de recostarse a su lado como en la infancia, dejar sobre su mejilla la caricia imposible en el aire trémulo y caliente. Ella duerme y gime suavemente, percibe las lágrimas sobre el rostro amado, porque porque desde su nueva vida, él puede permitirse ahora conocer la esencia sutil de ese sueño, la telaraña de espanto que envuelve a su madre, tal como en la noche siniestra, las bruscas frenadas a la puerta de la casa, los pasos perversos superando desaforados los 16 escalones, la ráfaga de balas y cuánta vida le falta por vivir, la vida que se va sobre las baldosas negras y blancas que se han tornado rojas. Nelly Galazo, para su hijo Ricky, Ricardo Beneguzzi, asesinado en Rosario el 27 de enero del año 1977. Circulen, circulen.
primos, tanto Palmiro como Miguel Ángel y Tito, que se murió electrocutado, y Manoli, la única mujer y la que me quedó, los cuatro eran excelentes, no hacían mal a nadie. Los vecinos los querían, por eso los mataron, por ser buenos, por pensar en los otros. Han matado a una juventud entera, la mejor. Ellos no querían que hubiese niños pobres, que les faltara de nada a la gente. Tito era pillo y simpático, y Palmiro era el más diplomático. Eran simpáticos por donde los buscaban, y los chicos más grandes se peleaban siempre por llevarlo a sus casas al río. Yo tenía miedo que se ahogara. Así mis hijos fueron creciendo. Nosotros vinimos a trabajar, trabajar y trabajar. Queríamos tener una casa y darles educación a los chicos. Al tiempo, mi esposo deja Espexa y ponemos una fábrica de calzado. Una fábrica familiar, porque teníamos algunos empleados, pero básicamente trabajábamos toda la familia. Mis hijos se fueron incorporando. Manoli cosía los zapatos de cuero y todos cooperaron. Tomás, mi hijo más grande, murió electrocutado en 1972. Miguel Ángel, el más chico y el único nacido en Argentina, empieza a militar a los 15 años en Tacuara y luego ingresa en la Juventud Peronista. Se inició con algunos amigos en el barrio y luego convenció a su hermano Palmiro para que milite. Siguen pasando los años. Hasta que en 1976 se produce el golpe de Estado, empiezan a desaparecer los compañeros de mis hijos y todo el mundo anda con miedo. Mis hijos comentaban, han matado a tal o a cual, y eso era muy triste. Se los veía preocupados y no aclaraban a nosotros que los casos que aparecían como enfrentamientos eran sencillamente fusilamientos. Estábamos pendientes de ello. Miguel Ángel, los primeros días de septiembre, sale a vender calzado a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, pero todas las noches llama para contar cómo le han ido las ventas y de golpe deja de llamar. Estuvimos 4 días sin saber nada y nos avisan que lo han visto en Jefatura de Policía de Rosario llevándolo de una oficina a otra. Entonces, mi marido consulta a 2 policías conocidos, Vitantonio y Ávila, y ese último lo acompaña a Jefatura. Nosotros presentamos a Habeas Corpus, escribimos al obispo, en fin, todo lo que se podía hacer. Seguimos buscando y llega el mes de noviembre en que nos allanan todas las propiedades, roban lo que puedan, nos golpean y nos dicen que han matado a Palmiro. Entonces, cuando ellos se van, mi marido va a la casa de Palmiro para ver si era cierto y lo matan. También matan a Palmiro y a su compañera Graciela Coas. No más enterrarlo y el cónsul de España nos saca de vuelta para allá, en donde vivo actualmente con mi hija Manoli y su esposo. Yo, desde un principio, con Nelma de Jalil, me hice madre de Plaza de Mayo y primero viajamos a Buenos Aires y aquí militábamos en familiares y cuando se construyó Madres en Rosario estuve con ella y aún sigo siendo madre, aunque viva en España. Siento orgullo de serlo y he recibido reconocimiento y amor por eso. Y siento orgullo de mis hijos y de esta juventud maravillosa que dio su vida por un mundo mejor. Esperanza Labrador, madre de la Plaza 25 de Mayo de Rosario. Circulen, circulen. Adrián era una bella persona, cariñoso, excepcionalmente cariñoso, pero en especial conmigo. Tan es así que cuando tenía 7 u 8 años, mi marido, que debía viajar por el trabajo, lo llevaba a veces con él y a los días Adrián ya quería volver a casa porque me extrañaba. Después, cuando debimos elegir la escuela secundaria, decidimos enviarlo a General Videla, junto con sus 3 primos,
Esa escuela tenía una orientación agrícola, pero además, por los comentarios de Adrián, sabíamos que se desplegaba una gran actividad política. A veces daban los muchachos de la juventud peronista. En casa, cada uno tenía sus propias convicciones. Mi marido, por ejemplo, era antiperonista. Entonces, era común que se originaran discusiones. En esa época había deseos de cambio y una gran esperanza por las elecciones y la apertura democrática. Adrián participaba de los mítines políticos, quería informarse para saber por quién votar. También me pidió que le comprara libros. ¿Acaso son peligrosos? ¿Se los podía negar? Se los compré. Y él devoró a Marx, Engels y otros. Tenía ganas de saber, de conocer. Y en esa época, los jóvenes que pensaban comenzaron a ser peligrosos. Elisa López, madre de Adrián, desapareció. Circulen, circulen. Así llegó nuestro último encuentro, que se concretó en firmar el domingo 10 de julio de 1977. Siguiendo el recorrido que nos había hecho llegar, nuestro encuentro se produjo frente a la plaza, el alero de la iglesia. Estaba lindo, sonriente, bien vestido, con prolijidad, cosa que era habitual en él. Nos abrazó y besó con ganas. Empezamos a caminar por las calles sin destino fijo. Nos sentamos en un banco. Temas familiares ocuparon nuestra conversación. Así llegó la hora del almuerzo. Lo hicimos en un restaurante cerca de la terminal. A las 3:30 emprendimos, mi esposo y yo, nuestro regreso a Rosario. De él, supimos después de su desaparición que debía volver a Rufino, donde residía junto a su compañera Susana, también desaparecida. Lentamente, el ómnibus se alejaba y allí en el andén quedaba Ricardo, parado, saludándonos, con su brazo en alto. En sus manos, el sobre todo gris que había quedado en casa. Se lo había llevado pensando que ese invierno lo iba a necesitar. Fue la última vez que lo vi. Y esa visión estaba aferrada en mi memoria, en esa masa, madre de hace 27 años. Circulen, circulen. Claro, Chocha siente que no puede escribir, es decir, dar en orden a los acontecimientos, pero desliza algunos instantes en transportarse de una manera informal, y esa sucesión que no es lineal adquiere sentido y relevancia porque está hecha en carne viva. Vivía en Rosario, en Córdoba y en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires en el 55 cuando derrocaron a Perón, plena revolución libertadora. Tenía la panza así, afirma y hace un ademán mostrando el tamaño de su vientre. Los dos hermanos nacieron muy seguiditos, fueron muy compañeros y confidentes. Fíjate qué coincidencia, plena revolución libertadora. Pensar que nosotros jamás habíamos sido peronistas. Y después el negro empezó a militar en la escuela secundaria y se hizo peronista. Quería un mundo mejor. Siempre le creo a Carlitos, mi otro hijo ya fallecido, que tanto sufrió con la desaparición del hermano. Él una vez me confió que el negro le había asegurado que jamás había tenido un arma en sus manos. Lo suyo era la militancia. Chocha cuenta una vida común trastocada para siempre por el terrorismo de Estado. Yo era tonta, no entendía nada de política, todavía hoy me cuenta. Mirá qué tonta habré sido que el negro se fue a Córdoba y me dijo, mamá, no te preocupes, y yo le creí. Justo lo agarraron ahí y nunca más lo vi. circulen.
circulen. Después tuvimos que salir de casa para buscarlo, preguntar dónde estaba y vivir la zozobra de proteger a Alicia, su mujer. Ella estaba embarazada cuando lo secuestraron al negro y le faltaba poco para parir. Fue un tiempo de incertidumbre. Gracias a Dios, ella conservó la lucidez necesaria para proteger a su hijo. Después de un tiempo pudo salir del país y me lo salvó a Eduardo. Tuve suerte de no perder a mi nieto. Una vez en la roticería se acercó alguien y nos dijo, a mí y a Fidel, que en la portada Ricardone se reunían familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, y allí fuimos. Nos costó entender y aceptar, pero desde entonces no abandonamos la lucha. Creo que mi marido, que buscó al negro hasta el final de su vida, murió de tristeza cuando falleció mi otro hijo. Y yo ni sé cómo sobrevivo, o no me volví loca. Todas las puertas que tocamos fue para recibir silencio o mentiras. Hasta un primo de mi marido, militar, creo que era coronel, que se había criado junto con él, le negó una respuesta, le aseguró que no sabía nada. Por suerte, lo están juzgando en Neuquén por crímenes cometidos durante la dictadura. Qué hipócrita. Participaba de la represión. Después de esa entrevista, Fidel volvió a casa y me dijo que le había mentido, que no lo había podido mirar a los ojos. Matilde Tognoli, madre de Eduardo Tognoli, hijo y abuela de Eduardo Tognoli. Circulen, circulen. Ya me había dicho que venía a la plaza, porque aquí podía compartir con las otras madres, que la solidaridad entre ellas atemperaba el esfuerzo que deben hacer para seguir adelante. También este era el lugar privilegiado donde podía hablar de su hijo Osvaldo. ¿Tenés idea del trauma que produjo en tantas familias la desaparición de sus hijos? Mirá, aquí llevo un archivo, no sé cómo se me ocurrió, pero tengo un poco de todo lo que se ha publicado desde el golpe militar hasta ahora. Con la misma sobriedad, Norma deja sus palabras de su hijo Osvaldo para siempre presente. Recordar el propio pasado, llevarlo siempre consigo es tal vez la condición necesaria para conservar, como suele decirse, la integridad del propio ser, para que el yo no se encoja, para que conserve su volumen. Hay que regar los recuerdos, como a las flores, y para regarlos hay que mantener regularmente el contacto con los testigos del pasado, es decir, con los amigos. Son nuestro espejo, nuestra memoria. Estas frases no me pertenecen, pero trae a colación lo que voy a narrar a continuación. Sí, gracias. Recordar el propio pasado, llevarlo siempre consigo, es tal vez la condición necesaria para conservar, como suele decirse, la integridad del propio ser. A raíz de lo que aconteció con la desaparición de mi hijo Osvaldo, me pidieron que recordara parte de su historia. Nació con un peso de 4 kilos 100, era un bebé hermoso, de grandes ojos celestes. Desde niño se caracterizaba por su inteligencia. Creció a la par de su hermano, 2 años mayor que él. Era muy independiente y tenía un carisma especial. Cuando tenía 3 años, como tenía los pies hacia adentro, le recetaron unas botas ortopédicas. ¡Qué pobrecito! Eran tan pesadas que le costaba caminar. Comenzó la primaria en la escuela Gabriel Carrasco y luego la secundaria en la Medalla Milagrosa. Le gustaba mucho leer, no era de salir mucho, ni jugar al fútbol, ni ir a bailar, como hacía su hermano. Durante la adolescencia incursionó al teatro. Era un pequeño grupo, estaban entusiasmados.
Incluso llegaron a presentar una pequeña obra de época en la iglesia Perpetuo Socorro, por lo cual se llevó todo lo que encontró en mi casa que fuera antiguo, hasta un reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo, que lo perdió, lo que ocasionó el enojo de mi marido. Cuando terminó la secundaria, se inscribió en la Facultad de Ciencias Económicas, para dejar enseguida, porque comenzó a actuar en política. Siempre en mi casa había compañeros de escuela, porque él nos ayudaba mucho. Por lo general se estudiaba en grupos. A veces se quedaban estudiando y yo les dejaba un té interno con café. En un lavadero grande que actualmente tengo, que amanecían dormidos sobre unos bancos largos de madera que aún conservo. A veces me pregunto qué daño hacía mi hijo, si ayudaba a gente que lo necesitaba, trabajaban alfabetizando y en el mismo lugar tenían un costurero que enseñaba a las mamás a arreglar ropa. Por eso, cuando me tocó visitar los centros Crecer, me sentí muy cómoda, porque era como si se reflejara en un espejo todo el pasado. Perdón. El nombre es Norma Vermeulen, la hija, madre de Osvaldo Vermeulen, madre de Plaza del 25 de Mayo de Rosario. Todos los textos que leyeron las compañeras forman parte del libro Relatan las Madres de la Plaza, publicado por la Editorial Roca en 2010, y se pueden encontrar ejemplares en el Museo de la Memoria, el Centro Cultural Madres y en la Biblioteca Argentina. Y desde la Palabra Colectiva, la agrupación que nos convoca hoy, decidimos llamar a este momento Luchas de Marzo, Mujeres y Diversidades, Memoria y Resistencia, para conmemorar dos fechas, en una, el 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, y el 24 de marzo, cuando se conmemoró el 50 aniversario del golpe cívico-militar ocurrido en 1976. A nosotras, como nos reconocemos en la comunidad, nos pareció lógico reunir dos fechas, porque en ambas homenajeamos a mujeres que no se rindieron, que no aceptaron negativas, que siguieron adelante a pesar del miedo, las amenazas veladas o enunciadas, o que incluso se animaron a caminar por el borde del precipicio de la propia nacionalidad. Entonces, como la invitación también incluía que las personas que venían podían leer un texto propio o algo que haga, que recuerde, digamos, estas dos fechas, y no hemos pensado que esto sea espontáneo, que a medida que cada uno tenga ganas y quiera, pueda tomar la palabra. Así que bueno, no sé quién quiere. Lo que les pedimos, lo que les pedimos es que no sean textos, que no sean demasiado largos para dar espacio a que leamos todas, acá más o menos.